Buenas, esperamos que estén muy bien. Gracias por una vez más conectarse con nosotros con la maestría de vivir. Bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 42. Qué rico que nos vuelvan a ver y nosotros imaginar que muchas personas están detrás de su pantalla viéndonos y escuchándonos. Luzda, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz. Soñándonos estas conversaciones, han sido espacios muy lindos de grabación. Estar acá es una forma de seguir verificando, seguir sintiendo que la maestría de vivir es un propósito muy lindo que nos une y que también nos permite llegar a muchas personas en menos tiempo. Así es, porque la maestría de tu camino está en transformar ideas en acciones innovadoras, conectar con el mundo y dejar que tu crecimiento hable por ti. Por eso, gracias a Colosal Software, quienes hoy nos permiten que este episodio llegue a cada uno de ustedes y son expertos en transformar el mundo a través de la tecnología. Ahí está entonces, y yo creo que ahora sí, conversemos. Conversemos. Este episodio número 42 lo hemos llamado ¿Qué pasa cuando soltamos el control? Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Mucho, mucho. Sí, sí, ya. ¿Estás Que bien? adelante. Me encanta porque siento que ya voy a hacer una confesión. A ver. Siento que ya soltaba mucho el control y eso me gusta mucho Uy, y me hace sí. sentir orgullosa de mí, me hace sentir tranquila, Verificado. me hace sentir, me hace sentir, Ustedes no ay no, saben. también, como que la vida es menos compleja, Yo la tarea no está chula del todo porque estamos en Yo creo, transformación constante. yo creo que lo soltó del todo ya más de lo que lo tenía que soltar. Confía porque confía. Ay, no, Se le pero fue ¿qué la es mano, eso? se fue para el extremo. Confía porque confía. Ay, no, siento que la vida es más mejor desde que solté el control, fue madre, es que Te estabas haciendo sufrimos daño. mucho y la vida es tan linda. Nos hacemos mucho daño. Y cuando soltamos el control de muchas de las conversaciones que tuvimos, que seguro nos van a escuchar en otro episodio, llegó Colosal. Mm, ¿Sí o no? sí. Aquí que lo estoy viendo, llegó Colosal porque estábamos en una dinámica, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a hacer? Y entonces, ¿de qué forma? La angustia de tu vida sin Sí, estar pasando nada grave, solo que para nosotras es súper importante la maestría. No es una opción, no es algo, empezó como hobby, ya no es hobby, ya es algo que nos apasiona, yo creo que el 300% con lo que soñamos, o sea, ha crecido todo, la maestría y con ella nuestros nosotras, sueños y nosotras. nuestros, no sé, como todo lo que somos como seres humanos. Ujú. Y entonces, es muy lindo porque pues acabo como Anclar. de anclar eso, de conectar esta conversación, porque cuando grabamos el episodio de Desafiando el Algoritmo, Ujú. que Que es el hablábamos, que hay antes de este, para que vayan y lo vean. Si usted no lo hizo, vayan y sí, lo vean, porque ahí tenemos una noticia muy importante que dijimos y que nos emociona mucho. sí, entonces van a entender un poco quién es Colosal, Ajá. porque veníamos como en una serie de reuniones, en una serie de conversaciones, en una serie de preguntas importantes, No, por esos días pasaron muchas cosas. que incluso hubo un momento, les confieso, que yo veía alegría y yo decía, ay, no, 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 ya, calmada, así no es, porque ella, como en su deseo de querer hacer las cosas muy bien, ¿cierto, Ale? Que de alguna manera como que no, voy a decir esta palabra, y si no conectas con ella, pues me dices, pero yo siento que nos abrumamos Total. con el querer Sí, yo hacer, me sentía súper nos angustiada abrumamos y y no está mal y tampoco fue como el acabose del momento, pero sí fue muy, real, nos abrumamos, sí. muy, Y entonces no fue muy sé. lindo porque mira que lo acabo de conectar. Tuvimos un momento de muchas reuniones, muchas tareas, muchas cosas, nos asesoraron muchas personas, quedamos con una agenda llena de tareas, yo me A quedé ver, súper abrumada. empezamos no, teniendo muy claro qué era lo que queríamos, listo. En el camino como que sí, todavía sabíamos que teníamos la claridad y más en el camino, seguimos caminando más y como que empezamos a perdernos en medio de tanta asesoría y de tantas voces que fueron muy valiosas, Todas. pero a la final es como, venga, que de todo eso, qué es lo que realmente queremos y qué nos da paz, Y entonces porque fue muy lindo porque quedamos colapsadas.
y nos distanciamos, porque de alguna manera Alegría y yo también Y eso valoramos también como nos ayuda, espacios de silencio. Entonces, Ale se fue para eso su nos mundo, oxigena. yo me fui para mi Narnia, y desde ahí, luego nos volvimos a juntar y luego tuvimos una conversación súper linda. Venga, esto no hay que hacerlo así. Ujú. Ya, disfrutémoslo, gocémoslo, salgámonos del algoritmo, hagamos nuestro propio algoritmo, que no lo van a entender. Ay, nos encuerpamos, no la gozamos, empezamos a hacer nuestra propia planeación hacia lo que queríamos, que incluso es una proyección súper linda porque contempla hasta el 2026 y llegó Y Colosal. todo cambió. Y todo cambió, llegó Colosal y Colosal en un proyecto que para él fue súper sencillo, que nosotras creíamos que era súper complejo. A través de su conocimiento nos conectó, nos entregó ese espacio tan lindo que bueno, disfrutes en esa página web. Cuando soltamos el control, todo cambia. Y recordamos algo que yo sé que las dos sabíamos, y es que perder el control no es perder el poder, Ujú, es confiar, es activar como eso que tenemos todos los seres humanos, que es la confianza, ujú. algunos en pues, unos niveles diferentes, sin embargo, siento que todos la tenemos y hay que, como ya lo hemos hablado también en otros episodios anteriores a este, cuando confías, como también al mismo tiempo todo cambia porque sueltas el control. Sí, Ale, y es un ejercicio muy bonito porque es incluso la invitación a dejar de forzar los resultados, a dejar de querer articular las cosas de la manera que queremos. Me acordaste de algo porque ayer estaba en un lugar muy especial para mí, que es la iglesia, y estaban en una prédica que no pensé que fueran a hablar de eso. Entonces la persona que estaba predicando sacó una imagen de un tronco y después sacó una imagen como de unos caminos. Y después destapó algo que tenía atrás y era un mar gigante como el océano donde estaba el tronco y estaban los caminos. Entonces él decía que a veces nosotros intentábamos controlar y que queremos para nuestra vida el tronco, las raíces y sesgados en ese pedacito y Dios con todo ese mar y con el resto del paisaje para nosotros. Y cuando él puso las dos imágenes que tenía en la mano, encajó perfecto en el tronco y encajó perfecto en los caminos. Y cuando uno se pone a ver la composición completa, es una obra maestra que uno en su humanidad no se alcanza a imaginar, a dimensionar, porque lo que vemos está aquí. Pero Sí. cuando hay una mirada periférica de 360, pues todos nos quedamos cuando destaparon la imagen de atrás, todos quedamos como, wow. Y las dos cosas hacían parte de la composición, pero nadie se imaginaba que esos dos elementos hacían parte de una gran composición. Ujú, Y siento que eso es lo que pasa cuando soltamos el control. Muchas veces pensamos, ¿y si no? ujú. Y es que yo tengo que hacerlo así porque donde yo lo delegue, no. Y es que yo lo hago así, perdón, porque es lo que conozco y siempre me ha funcionado porque, y nunca nos preguntamos o muy pocas veces, ¿y si sí? Ujú. ¿Y si yo confío? ¿Y si se da? Y soltar el control a veces nos sorprende para bien. ¿Y qué pasa si eso sucede? Así es. Yo siento que controlar ir en contra de la naturaleza de lo que es fluir. Ujú, sí, Controlar es una forma de permitirle al ego que tome como el protagonismo de nuestra existencia. Controlar es una forma de no permitirle al Padre, a la divinidad, que que, haga su que trabajo. obre a través de nosotros, ¿cierto? Porque incluso es muy lindo reconocer que muchas veces las cosas que no nos pasan es porque está pasando ese plan mayor, esas cosas Algo más mejor. maravillosas, sí, esa capacidad Pero de... es que a veces es muy difícil comprenderlo. Es que Pues el fluir es una forma, el fluir es soltar, soltar. El fluir es permitir que la vida se exprese a través de lo que nos va pasando. y como a veces nos aferramos tanto a eso que conocemos y que queremos, es muy difícil intentar comprender que no pasa porque hay algo mejor. Eso como que Y esto es una no ecuación muy conversa. linda. Control igual sufrimiento. No, total. Control igual Expectativas. expectativas. Control igual ignorancia acumulada. Entonces, ¿por qué hoy a nivel organizacional muchos líderes están enfermos, pasando por una cantidad de situaciones
que no son tan chéveres, es porque quiero controlar todo lo que hay dentro de la organización. Y si hoy nos está pidiendo esta nueva humanidad, esta nueva forma de estar en el mundo, es adaptarnos. Y en la adaptabilidad no existe el control, en la adaptabilidad existe el fluir, el ir de una manera orgánica con la vida, ¿cierto? El conectarme con los movimientos naturales de la vida. Y yo creo que conectarnos con los movimientos naturales de la vida también nos habla de algo muy bonito que conecta con la inteligencia biológica, y es que el cuerpo también habla del control. Y Total, se Ale, nota, Ale, y lo voy se a decir, y nota. lo voy a decir abiertamente, y tú fuiste testiga de eso que me pasó hace 8 días. Haciendo cambios importantes en mi vida, cambios que representaron tomar decisiones y hacer pausas en algunas cosas para dedicarme a otras. Creo que el querer controlarlo todo, el querer hacerlo todo ya, el querer que las cosas salieran como yo esperaba para poder hacerlo de la mejor manera, Ujú. hizo que mi cuerpo entrara en un espacio de tensión muscular y mi cadera me colapsó y me quedé paralizada sin poderme mover, sin poder incluso tener que levantar la mano y decir, ayuda, Ayuda. ayuda porque no puedo caminar, ayuda porque no me puedo agachar, ayuda porque... Y luego me voy como a esa reflexión, efectivamente yo quería generar un resultado en menos tiempo, eso implicó esforzarme más, hacer un trabajo más exigente y no tuve conciencia de mis ritmos, de mis formas y mi cadera me dijo, así no fue, ¿cierto? Entonces, esa rigidez mental del control se convierte también en rigidez muscular y esa rigidez muscular se convierte en el cuerpo también en una tensión, Y en una en una señal, señal. sin duda alguna. O Mm. sea, el cuerpo todo el tiempo nos está hablando y lo que hemos hablado muchas veces, que falla que tenga que ser así. O sea, llegar a ese Parece nivel, que a lo ese necesitamos para momento, entenderlo. porque es la manera en la que podemos comprender los Sí, seres humanos cuando ya el cuerpo nos dice no va más, ya hasta aquí llegué, que es lo que te decía un poco ahorita con la historia que te contaba. Una chica que colapsó, ella decía, mi cuerpo colapsó y me dijo no más y tuvo que llegar a un extremo en su salud para poder comprender que necesitaba o apagar un momento o darle pausa a su vida, a su ritmo, a sus quehaceres, a todo lo que hay afuera para venir adentro. hay una cosa muy linda que vamos a ver más adelante cuando hablemos de leyes, que de hecho creo que cada episodio estamos diciendo que vamos a hablar de leyes y es que Mm. es una conversación que permanece mucho en nuestro día a día porque es un entrenamiento y es un llamado. Más allá de sentarnos acá a hablarles a ustedes de las leyes, es que nosotras venimos trabajando en cómo verificarlas en nuestra propia existencia. Y es que cuando colapsamos por exceso de control, ahí es importante poner en práctica una herramienta que hemos trabajado en muchas ocasiones y es el PRO. Sí, Es total. decir, mm, bueno, si tuviste que llegar a la enfermedad, no importa. Si tuviste que llegar al colapso financiero, no importa. Si tuviste que llegar al colapso de esa relación, no importa. Para, respira, que es Al nuestra... colapso laboral porque ya nada funciona, Ah, porque el equipo sí, no funciona, porque porque las estrategias no funcionan. las formas ya no funcionan. Es que ahí hay una bandera roja y es que todas esas organizaciones que hoy sigan liderando desde el mismo lugar, haciendo lo mismo, adaptándose a lo que el mundo dice de una manera rígida y estricta, pues finalmente va a llegar un momento donde vamos a colapsar. ¿Cuál es el punto? Para. No importa porque a ti no te definen los resultados. Para. Respira. Medicina del futuro. Respirar, inhalar profundo por la nariz, dejar que mi cuerpo sea un movimiento de respiración, inhalar y exhalar como la vida misma, la vida y la muerte. Y cambia al observador para que te des cuenta en dónde estás queriendo controlar, en dónde están queriendo que las cosas pasen desde nuestros lugares de ignorancia. Ale, los voy a traer porque siento que se nos, se nos, se nos facilita conectarlo desde ahí. Ujú. ¿Cuándo sé yo que estoy queriendo controlar? Cuando desde mi narrativa utilizo el necesito. Eso es supervivencia. Cuando desde mi narrativa utilizo el deseo. Eso es supervivencia. Cuando desde mi narrativa utilizo el yo quiero que él se comporte, yo quiero
que me pase esto, yo quiero lograr esto. Esa es la personalidad, es el ego, es el programa que yo tengo queriendo que O pasen por las ejemplo, cosas. tienes que, Exacto. o Entonces, tenemos que, ahí o viene, tengo que. ahí viene, debería, es que debe hacer esto, debe pasar esto, o tengo que son palabras activadoras de nuestro cortisol, son palabras activadoras de la tensión muscular y por consecuencia del sufrimiento. Diferente cuando yo me paro desde el adulto consciente, donde yo elijo, porque en la elección está la fluidez, en la elección está la posibilidad de respetar la voluntad del Padre en todo lo que me está pasando. Y ya que hablamos del cuerpo, ¿qué tal si te preguntas en qué parte del cuerpo estoy sosteniendo eso que ya no va, eso que no funciona, eso que no es necesario, eso que no sabía que estaba cargando, pero a raíz de que el cuerpo me habló, de que empezó un dolor, de que empezó una molestia, de que voy de enfermedad en enfermedad, de gripa en gripa y todo lo demás, ¿en qué parte de mi cuerpo está instalado eso que estoy intentando controlar? Hay una, hay una lectura muy linda desde el lenguaje corporal y yo hice el ejercicio en estos días, Ale, y lo quiero compartir. Observen cómo duermen, o Ujú. sea, cómo se acuestan, cuál es esa postura a la hora de dormir. Saben que me di cuenta de una cosa y es que tengo momentos donde me acuesto como en posición fetal, no sé cómo duermen ustedes, me gusta mucho, por ejemplo, tengo una almohada y me di cuenta que en momentos en la noche, yo tengo mis manos así, como que yo siento que estoy cogiendo la almohada, pero finalmente siento que mis manos tenían como una memoria de aferrarme, ¿cierto? Hay personas que durante el día cruzan los brazos con mucha fuerza, Ujú. yo muerdo los labios, hay personas que se rascan con fuerza, entonces Que fruncen el ceño todo que el fruncen tiempo. el ceño. Observemos qué postura de forma automática, inconsciente tenemos que me está mostrando rigidez, tensión muscular. Entonces fue súper lindo porque me vi acostada y vi mis manos así y yo dije, uno, pues no me tengo que defender. Dos, ¿de qué me quiero aferrar? Mm. Y empecé a conversar con mis manos y dije, pues me puedo relajar. Y fue súper lindo porque hice como esa respiración que yo les enseño como de recompensa con la A y solté mis manos. Entonces como que fui consciente de que iba a dormir con mis manos abiertas y no me ha vuelto a pasar. Y no quiero interpretar porque no es necesario llegar allá. El punto es, observé que había una rigidez en mis manos y que posiblemente, mira, yo puedo tener mis manos así o las puedo tener relajadas. Ujú. Esa tensión muscular me está diciendo que ahí hay un control inconsciente, que el cuerpo se puede estar protegiendo, que muchas veces en esa memoria lo que está pasando es que tú no estás siendo consciente que quieres controlar a tu hijo, a tu economía, a tu país, Mm. a tu organización, a tu proyecto, y que cuando uno suelta, todo cambia, ¿cierto? Y cuando hablamos del control, es también la ilusión de creer en el plan perfecto. No, la fantasía, Entonces, la yo voy fantasía. a controlar todo porque va a salir A, B, C, D, no puede salir A, D, B, no, no, Z, no, 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 eso me saca de mi centro, me saca de mi neutralidad, de mi paz. No contemplo Y que cambie si, el plan. y si muchas veces la vida te dice, no, es que no es A, B, C, es A, D, H, B, y se vale. Hay un mensaje muy bello que a mí me marcó la vida cuando esa información llegó a mí y me dediqué a verificar en ella y es, nunca nos va a pasar lo que queremos, Así es. siempre nos va a pasar lo que necesitamos para poder verificar y evolucionar Por eso que a veces no pasa o eso que ya no pasó en tu vida es porque por este posiblemente momento. era lo que esperabas, pero no lo que necesitabas. Entonces yo espero un montón de cosas. Con el otro, por ejemplo, yo le voy a dar un regalo de cumpleaños a mi amigo, que no sé qué, y le voy a comprar esto y lo otro, tan, 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 tan. Yo cumplo años en noviembre, listo, listo. Y hay como
¿cómo no? Hay una expectativa ahí expectativa. pendiente. Ujú. Listo. Entonces ya en noviembre yo espero que suceda esto, lo otro, porque como mi regalo fue y desde mi necesidad, yo hice algo con una expectativa para que pasara otra cosa, eso que tú esperabas no sale, no pasa nada similar. Y el dolor y la caída de ese pedestal es impresionante y muy doloroso. Sí, es que la fantasía hace parte de esa faceta, de esa postura psicológica que tenemos de niños, niños que todavía tienen unas memorias de dolor sin resolver, sin comprender. Entonces la fantasía es una forma de habitar lo ideal. Sí, Ujú, que sí, a mí me para gusta, mí. claro, y a mí me encanta tocar este tema porque tú sabes que el tema organizacional a mí me apasiona y es cómo sufro yo cuando yo empiezo a darme cuenta que toda mi vida, mi proyecto de vida ha sido sustentado en la fantasía de lo ideal. Entonces, la pareja ideal, el hogar ideal, el trabajo ideal, el jefe ideal, El amigo o la amiga ideal. Ay, el no, tantas mundo, cosas y todo está afuera. el mundo. Entonces, lo ideal termina siendo irreal porque es el ideal, la fantasía de la niña, la fantasía del niño, y cuando yo me permito estar en la adulta, que se hace consciente, para nosotros hay una palabra determinante para reconocer el adulto y es asumir, el Ujú. adulto que asume los resultados. Entonces es muy bonito porque la niña está fantaseando y desde ahí viene el que no contemplo que no pasen las cosas como yo quiero. El adulto, Y que no hayan más opciones, eh, sino eso y solo eso que yo y, imagino. y además es que solo eso es parte de tu creación. Porque tú lo creas para verificar que estás en la fantasía de la niña. Que eso lo vamos a hablar en el próximo episodio, hablando de la creación y del acto Sí, de crear. sí, porque es que es real. Si yo estoy con un vacío y con una herida profunda del abandono, yo necesito crear una realidad donde el otro me rechace, no me reconozca, para darme cuenta no que el otro me rechaza y me abandona, sino que yo me abandono queriendo que él me trate como yo no he sabido tratarme, Amén. como Ujú. yo no he podido ver porque no tengo ese referente desde mi estructura. Entonces, es muy lindo porque, ¿qué pasa si dentro de toda esta realidad nosotros aprendemos a generar un espacio para lo inesperado? Es decir, yo no sé, nosotras hemos venido diciendo como viviendo un día a la vez, porque pandemia y Solo todo, por hoy. solo por hoy. Lo voy a hacer solo por hoy. Sí, y Ya, ya ni siquiera es mañana. solo por hoy. Sabes que hay una cosa que yo he estado sintiendo como que, bueno, un día a la vez, bien, solo por hoy, bien, un instante a la vez, porque, por Así ejemplo, es. ¿te acuerdas en una jornada de grabación que teníamos todo planeado? Entonces, medianamente claro qué vamos a hacer, Ujú. cómo lo vamos a hacer. Y dentro de esa planeación, que es importante tenerla, porque así valoramos el tiempo, se nos presentaron un montón de situaciones que empezamos también a contemplarlas como el espacio de lo inesperado, ¿cierto? O sea, no nos esperábamos esto, entonces vamos a navegar y a surfear como con esta realidad sin perder la paz, entendiendo que no son como planeamos las cosas, sino como las cosas se tenían que dar para que nosotras sigamos verificando la maestría en ti, la maestría en mí y lo que queremos lograr. Y activar esa capacidad de asombro, Así es. porque entonces dejo que fluyan las cosas y por eso yo tengo una actitud muchas veces de no sé, de me preguntan algo respecto al futuro y yo digo no sé y me siento súper tranquila con eso. O, por ejemplo, cuando estamos en una sesión de planeación en cualquier espacio o con cualquier persona y entonces empezamos a pensar, a sobrepensar y nos llenamos de, Futuro. sí, nos llenamos de pensamientos futuristas y yo digo, venga, no sé. Primero vamos con esta acción, acción uno, después con la acción 2. De ahí en adelante, Presente. dejemos que suceda lo que tenga que suceder y que una acción nos diga cómo ir a la otra. Eso no significa improvisar, aunque improvisar siento que también está mal usado, porque es Ujú. que improvisar no es inventar.
No. Improvisar es muy diferente a inventar. Improvisar es tomar acción con eso que tú Y te con los encuentras, recursos que con lo que tengo. tienes. Entonces, por ejemplo, yo me despierto tarde, algo de lo que yo tenía el control, porque digamos que la alarma y eso depende de mí. Por alguna razón no escuché la alarma, no la puse, la confundí con la calculadora, que eso pasa mucho. No. Sí, yo me No encuentro me con mucha digas gente que eso. es como que yo la puse y van a mirar y lo que hicieron fue, tenían era la aplicación de la calculadora. No. Eso Y he es, visto memes, todo. pues eso es no estar presente. Porque si yo Total, pongo la calculadora, total. estoy en Sí, automático. total. Entonces, y pasa. Si a ustedes les pasa, por favor, díganlo ahí, aquí abajo ya mismo, digan sí, ok, no sé, algo que nos dé eh, la señal de que Rectifique que sí sí. es algo común. Entonces, listo, no puse la alarma. Yo ahí no voy a inventar. Pues tienes la opción, pero ¿qué vas a inventar si tienes la posibilidad de ejecutar o paralizarte e inventar algo que posiblemente te va a salir de una manera más compleja que si improvisas? ¿Y qué pasa contigo cuando estás dispuesto a sorprenderte y a actuar con lo que tienes? Tu actitud es muy diferente a cuando tú tenías el control. Entonces tú tienes el control y te pasa algo que está fuera de lo que tú tienes planeado y todo se te daña el día, se te daña el instante, se te daña lo que ni siquiera eres Las capaz de relaciones. pensar, ni siquiera la- eres capaz de pensar qué hago, sino que ya, no hay nada que hacer, vamos a terminar esto aquí, este vínculo, esta relación, lo que esté haciendo. Entonces vuelvo a esa primera acción, me levanto tarde, listo. ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, puedo decir si bañarme o no bañar. Depende de lo que tú tengas que hacer, ¿cierto? Desayuno, no Porque no es grave, desayuno. desayunas o no desayunas. Me voy con una ropa que hay que planchar o una ropa que es más sencilla de salir. Me reporto, llamo, pues Lo hago. comunico o me enredo en la vida y siento que pasan, tú no dices una cosa o inventas o dices mentiras y una cosa va tras otra. Y, por ejemplo, quien tiene la mente lista para saber improvisar, para adaptarse y estar listo para el momento en el que pierda el control, no se le vuelve un mundo. ¿Sabes qué es lo que pasa, Ale? Simplemente acepta la situación. Digamos que tampoco la invitación es a llegar a ese lugar al que tenías que llegar como si nada, pero tampoco hay una culpa dentro de ti que te daña el día y la semana. Sí, sí. Simplemente aceptas y avanzas. Sabes que sí la hay. Vamos allá, trascendamos la culpa. Digamos que esa propuesta que tú haces es válida. Lo que pasa es que también hay personas que sin darse cuenta, lo que están haciendo a través del control es argumentar algo que no es consciente para ellos, y es que tienen Ok. miedo. Ah, Si entonces digamos que el miedo se protege a través del control porque, no sé, porque no quiero ser juzgado, porque no quiero sentirme fracasado, porque no quiero sentir que me van a abandonar, porque no quiero repetir esta historia. Entonces muchas veces el control es una manifestación de uno de nuestros programas limitantes, de nuestras creencias, de nuestros traumas. Y generalmente el control está reflejado en la herida de la traición, que es ok. una de nuestras heridas de nuestra infancia, que todos la tenemos en dimensiones diferentes. Pero finalmente, ahí la pregunta más bonita, más allá de pensar que hay que hacer terapia o que es que estamos todos heridos, es que nos preguntemos en qué escenarios de nuestra vida nosotros estamos queriendo tener el control, porque me pasó en estos días en una organización algo muy lindo. Una persona se me acercó y me dijo, Doña Luz, yo en la empresa, con mi equipo de trabajo, no tengo el control, lo tengo clarísimo y trabajo sobre eso de una manera muy bonita. En mi casa no soy capaz de hacerlo así. En mi casa sí quiero tener el control. Estoy sobre mi hijo, sobre mi hija y hago las cosas de una manera muy positiva, desde el debería, tiene, con un lenguaje muy fuerte que finalmente termina llevándonos a mucho sufrimiento y a limitar la relación con la persona. Entonces miran cómo ella en su entorno laboral es capaz de entender que no tiene el control, Es capaz de confiar. es capaz de confiar, es capaz de soltar el control y en casa no es capaz de hacerlo. ¿Cuál es ese temor que tiene en casa? Que su hijo se pierda, que su hijo no haga, que su hijo no cumpla, que su hijo
no salga adelante, todos esos miedos que tenemos las madres, que de alguna manera tenemos la herida del abandono, ¿cierto? Entonces es muy bonito porque esto nos está invitando más bien a que nos preguntemos si estamos siendo conscientes en qué escenario de nuestra vida estamos teniendo el control y segundo, que nos vamos al regalo de validar que el único lugar donde nosotros tenemos el control es donde es en nuestro interior. O sea, ¿yo qué puedo controlar? Mi mente. O sea, ¿qué decido pensar? Dos, ¿qué decido controlar? Lo que voy a decir. Tengo el control de todo lo que voy a decir y Tienes el cómo lo control voy a de cómo decir. reaccionar. Tengo el control de cómo voy a actuar. Porque cuando es reaccionar ya es automático. Ujú. Tengo el control Así de es. ¿Cómo cómo vas a responder? voy a cómo voy a responder ante esta situación. Y tengo el control de qué elijo sentir ante esta situación. De eso. De resto, no tengo ¿Ya? el control Hasta ahí. de nada. Hasta ahí, como este episodio que llega hasta aquí. Y no nos queremos ir sin antes dejar un ejercicio y es, Súper. ¿qué tal si ensayas un día que no planees? Ay, Un día sin imagínate. planear. ¿Cómo saldría ese día? Y que tú digas, el jueves no voy a planear. Claro, si tienes reuniones y demás pendientes en tu agenda, está bien, pero nos referimos a no planear, listo, me levanto, voy a desayunar, voy a bañarme, después de bañarme hago una llamada, o sea, ese control milimétrico, instante a instante, no, ¿qué tal si dejas que la vida fluya y al final del día haces un análisis de cómo salió ese día, con qué te sorprendiste y qué llegó que no estaba en tu agenda, que no estaba en tu día y funciona mucho mejor que cuando tú planeas el día? Maravilloso, Ale. Soltar el control es una forma de también tejer puentes, de servirle al mundo, de conectar con muchos corazones, de recordar que el destino eres tú y que gracias también a Colosal Software, nosotros hoy podemos hacer posible esta conexión.